La educación superior en cuidados intensivos por la reforma a la Ley 30. Un gran debate a nivel nacional se ha suscitado gracias a la propuesta del Gobierno Nacional de, entre comillas, reformar la Ley 30. Algunos sectores sostienen que no se convierte en una reforma, sino que será una nueva ley que cambiará el panorama de la educación superior a nivel nacional. Existen muchas diferencias entre partidarios y opositores, pero eso lo conoceremos más adelante. Por ahora, es bueno conocer si nuestras comunidades, los jóvenes y padres de familia conocen en qué consiste tanto la ley anterior como la propuesta del gobierno Santos. ¿Conocen qué consiste la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992? No sé cuál es la Ley 32. ¿Sabe cuál es la ley que regula la educación superior en Colombia? No. ¿Conocen qué consiste la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992? No conocemos de qué ley se trate. ¿Sabe cuál es la ley que regula la educación superior en Colombia? No la conozco. ¿Conocen qué consiste la propuesta de la reforma a la Ley 30 de 1992? Nada. ¿Sabe cuál es la ley que regula la educación superior en Colombia? Nada. ¿Conocen qué consiste la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992? No. ¿Sabe cuál es la ley que regula la educación superior en Colombia? No. Como nos damos cuenta, somos muy pocas las personas que conocemos los alcances tanto de la ley como de la reforma, pero conozcamos de voz de la ministra de Educación Nacional, a partir del programa Claramente en el canal RCN, desde el gobierno en qué consiste esta ley. Mira, lo que propone la reforma, en primer lugar, es generar más oferta de muy buena calidad, para que más jóvenes puedan acceder a educación superior de alta calidad. Y al mismo tiempo propone la reforma generar condiciones para que los jóvenes más pobres de Colombia, los de menores recursos, cuando terminan su proceso de formación en el bachillerato, puedan acceder a una educación de calidad. La propuesta busca fortalecer todo el sector de educación superior, el sector público y el sector privado. Desde la Constitución Nacional se establece que la educación en Colombia se podrá ofrecer por entidades públicas y por entidades privadas. Partamos de hechos tangibles. Por ejemplo, la salud es uno de los derechos fundamentales de los colombianos, estipulado desde la misma Constitución Política de Colombia. Lo mínimo que una persona puede recibir cada vez que se enferma, tiene un accidente o viene sufriendo una enfermedad de difícil curación es que su EPS le ofrezca todos los servicios que necesita. En el año 2004, en la revista de la SEMG, mes de mayo número 64, encontramos el siguiente texto. El proceso de descentralización no funciona. Y en realidad, los departamentos no asumen sus competencias y los municipios no tienen capacidad para ello. La salud pública desaparece. La realidad nos indica que actualmente existe un gran descontrol de los recursos. Se desmontan servicios y los municipios son incapaces de gestionar la salud pública de forma coherente. ¿Pero qué piensan los docentes? ¿Qué piensan los estudiantes universitarios? A continuación, el docente Ciro Bautista, representante de los maestros del municipio de Guadalupe, ante el sindicato, explica la posición de los profesores frente a este proyecto. ¿Por qué se realizó esta actividad de paro y de protesta frente a esta actividad que quiere implementar el gobierno? Bueno, efectivamente el magisterio colombiano se le solicitó que participara de una jornada de paro nacional. Nosotros pues participamos en ella porque consideramos que en últimos años los gobiernos han arremetido contra la educación pública. La inversión de la educación pública la quieren pasar a privada. Esto quiere decir que le dan paso a los privados para que conviertan la educación en un negocio y el gobierno se desafando de ese derecho constitucional que es brindar educación pública gratuita a los estudiantes hasta la básica secundaria. Frente a esto, la ministra de Educación ha reiterado numerosas veces que no es privatización de la educación.
¿por qué el sindicato de docentes, por qué algunos estudiantes entienden eso como privatización de la misma educación? Realmente pues ella dice eso por simular las cosas, pero una vez los privados vean este negocio, lo jugoso que es, pues van retomando derechos que le corresponden a los gobiernos, o deberes que le corresponden mejor a los gobiernos, y ellos se van zafando, una forma de simular las cosas. En la Universidad de Nariño también los docentes han manifestado su desacuerdo frente a esta reforma. El docente Julián Sabogal Tamayo, presidente de la Asamblea Universitaria, en su artículo Autonomía Universitaria y Reforma a la Ley 30, nos da su apreciación frente a este fenómeno. La amenaza fundamental recae sobre la autonomía de la universidad pública y esa autonomía es la que le permite cumplir su objetivo, entendido como el espacio para la reflexión teórica, libre y autónoma sobre los distintos intereses sociales. La Universidad Colombiana de mañana es responsabilidad de los universitarios de hoy. La defensa de la autonomía solo puede lograrse con una amplia movilización de los universitarios y de la capacidad de estos para involucrar en la lucha al pueblo colombiano. Los estudiantes universitarios también expresan el porqué de su desacuerdo ante esta iniciativa. Yo rechazo la reforma a la Ley 30 porque la educación es un derecho y no una mercancía. Porque es ya la máxima expresión del sometimiento de nuestro pueblo. Porque no estoy de acuerdo con una mercaderización de la información. Porque convierte al docente en un servidor del mercado y no del conocimiento. Porque esta lesiona la calidad de la educación superior en Colombia. Porque limita a los docentes a poder brindar un plan curricular decente. Porque atenta contra la autonomía universitaria. Porque es la entrega de la educación superior del país al capital financiero internacional. Porque reduce las posibilidades para poder acceder a la educación superior. Porque acaba con la autonomía de la universidad. Porque desconoce que el derecho a la educación superior es un derecho de absolutamente todos los colombianos. Porque no es una reforma, es una nueva ley. Porque permite la inversión de la empresa privada en la universidad pública. Porque va en pro de la estandarización del contenido. Porque creo en la educación superior como un derecho, no como un servicio. Porque considero que la educación debe tener un fin social y no verse inmersa dentro de las leyes propias del mercado. Esta ley, como otras tantas leyes, no resuelven absolutamente nada. Muchos se estarán preguntando a qué se deben estas diferencias entre el gobierno, que insiste en que la iniciativa mejorará la educación superior, y entre los docentes junto a los estudiantes, que ven más desventajas que posibilidades de salir ganando. A continuación, los artículos que más presentan discordias en los diálogos. Artículo 153. El Gobierno Nacional promoverá la articulación entre las instituciones de la educación superior y el sector productivo como vía de transferencia de conocimiento y generación de procesos de innovación. Artículo 111. Se autorizará al Gobierno Nacional para crear una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Educación Nacional que operará bajo la razón social de la Sociedad de Fomento a la Inversión Privada en Educación Superior con domicilio en Bogotá, constituida como sociedad anónima y cuyo principal objetivo será actuar como instancia estructuradora de proyectos para vincular capital privado a la presentación del servicio público de educación superior. Su gobierno corporativo estará integrado por la Asamblea General de Accionistas, que será su máximo órgano de gobierno, la Junta Directiva, en la que tendrá a 105 miembros principales con sus respectivos suplentes designados por la Asamblea, y el gerente general nombrado por la Junta Directiva, quien será el representante legal. El capital social estará conformado por los aportes de sus socios. Y volviendo al artículo de la SEMG, nos encontramos con la siguiente situación vista dentro de las conclusiones del informe. La realidad es que en nombre de la reforma para mejorar y ampliar los servicios y la necesidad de aumentar los ingresos, lo que se está haciendo realmente es privatizar el sistema, cobrando a los usuarios del mismo y por tanto rompiendo los conceptos de equidad y accesibilidad a la salud por parte de los sectores más vulnerables.
Con esta reforma también decían querer desmontar los sistemas de beneficencia y cambiarlos por modelos dignos, pero la realidad es que se sigue ofreciendo cada vez más caridad, se establecen las diferencias. Parece que los pobres no precisan los mismos servicios de salud que los ricos. Los pobres simplemente se han convertido en invisibles para el sistema de salud. No existe el problema porque no se ven, pero siguen estando cada vez en condiciones más dramáticas. Por último, compartimos con ustedes las opiniones de nuestros amigos en la red a través de Facebook, en el grupo llamado La Educación Superior en Cuidados Intensivos por la Reforma a la Ley 30, a través de la siguiente pregunta. Observando como antecedente la privatización de la salud, ¿es justificable y se hace necesario permitir la participación de capitales privados en la educación superior colombiana? Veamos las reacciones. Jesús Bautista. Las EPS se han caracterizado por negar todos los derechos de salud y solo funcionan cuando es barato el servicio y mediante tutela. ¿Queremos como colombianos que se nos nieguen los derechos a la educación? La epidemiología colombiana en cuestiones de salud no es la más deseable. Hay gente que muere esperando en la puerta de un hospital a ser atendidos. ¿Será que con la privatización de la educación tendremos que pararnos en la entrada de una institución a esperar por la educación que ya tenemos en un sistema público? Benjamín Pelayo. Aunque no favorecería el acceso de la educación a los estratos bajos, sí aumentaría la oferta educativa del país. Yo le apostaría a la inversión en investigación, ya que hay muchos proyectos de estudiantes que se quedan estancados por falta de recursos para la investigación. Las demás opiniones respecto a este tema ustedes las pueden encontrar ingresando al grupo en Facebook La Educación Superior en Cuidados Intensivos por la Reforma a la Ley 30, grupo creado por los estudiantes de Comunicación Alternativa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, Argenis Ortúa, Paola Carlosama y quien les habla, Jorge Galvis. Si ustedes quieren dejar algún otro comentario, también es bien recibida su opinión en este grupo. Ahora es tu turno de definir si apoyas o no esta situación. Pero antes de tomar tu decisión, observa el sistema de salud que te presta los servicios cada vez que te enfermas, cada vez que alguien de tu familia necesita atención. Mira la realidad del país y piensa, ¿cuál es la mejor opción?